Gerardo Ojeda Castañeda, aquí estamos esto es la entrada del Museo del Prado, en Madrid, en pleno Madrid, y un día tomaste tus maletas y dijiste, me voy a Madrid. Explícame, Gerardo Ojeda, ¿cómo está eso? En el año 98 gané el concurso para ser secretario general de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, este programa de cooperación de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, y en ese momento pues me vine aquí a Madrid, y desde esa época pues he estado aquí, aunque es verdad, tuve 6 meses en el año 97 que me fui a Venezuela, a Caracas, a trabajar con la televisora educativa del gobierno bolivariano, justamente para crear o intentar crear, no me dio el tiempo tampoco suficiente, una plataforma digital por internet. La decisión de Madrid, ¿la diste porque querías hacer algo fuera de México, porque pensaste que ibas a tener una influencia internacional? Porque bueno, es una decisión muy importante y además es una posición de influencia no solo nacional, de pronto te internacionalizas como un jugador de fútbol, ¿no? Yo pensaba que mi proyección internacional iba a ser en el ILSE, sin embargo, y esa es la noticia, unos meses antes de mi venida para Madrid, sí, viví la violencia y los asaltos en la Ciudad de México, un mini secuestro, y eso pues me hizo sentir esa inseguridad de mi país justamente en esos años, y cuando salió esta posibilidad y esta oportunidad, candidateado, debo decirlo, por la mayoría de las personas del capítulo mexicano de la TEI, en ese momento con la presidencia de TV UNAM, pues ellos fueron los que me propusieron entre los candidatos mexicanos. Cuéntame, ¿qué es ATI, Gerardo? En aquellos años, ATEI era un programa que se había creado en el año 92, se debía también al lanzamiento de los satélites Hispasat. Los satélites Hispasat, que iban a ser unos satélites, vamos a llamar intercontinentales, porque los satélites Hispasat cubrían América y Europa, necesitaban en ese momento de una autorización muy rápida para poder funcionar en América Latina, y ellos creyeron que una manera de conseguir esos permisos absolutamente pues era lanzar un programa de televisión educativa vía satélite que pudiera beneficiar a todos los países iberoamericanos. En ese momento la televisión educativa estaba muy desarrollada en América Latina, yo creo que ampliamente más desarrollada en América Latina que en España, pero los españoles, con esa visión estratégica, vieron que era un momento propicio de que los países latinoamericanos también pudieran intercambiar entre sí, usando el satélite español, los contenidos televisivos que en cada país estaban generando. Evidentemente las universidades españolas, que ya habían trabajado en un proyecto muy similar en Europa con el satélite Olympus, pues vieron en ATEI como proyecto de cooperación pues un medio de poder transmitir todos aquellos contenidos que generaban como una plataforma justamente de presencia y de proyección hacia América Latina. Y entonces el asunto está en que decides venirte a Madrid a ATEI porque ganas esta candidatura. ¿Y en qué consiste tu trabajo ahí? Lo que hicimos, y que de alguna manera fue una continuidad del trabajo que se venía haciendo en la ATEI, pues era justamente fomentar el intercambio de contenidos televisivos dentro de los organismos que pertenecían a la TEI. Quiero decirte que los organismos socios, por decirlo de algún modo, de la TEI, eran los ministerios de educación de todos los países iberoamericanos, porque estábamos hablando de España, Portugal y los 19 países de América Latina. El trabajo consistía justamente en detectar, conocer, saber qué se estaba generando en la televisión educativa de todos los países iberoamericanos, traer esos materiales o esos contenidos a Madrid, ponerlos en una programación que se transmitía todos los días vía satélite a toda Europa y a toda América Latina, en la cuando yo llegué se transmitía más o menos 2 horas diarias, de lunes a viernes, y con la cantidad de contenidos que nosotros pudimos obtener en esos años, llegamos a tener 8 horas diarias de transmisión. Estos contenidos, al ser puestos en el satélite, y los socios o los miembros de la TEI tenían derecho a bajarlos del satélite
y a poderlos redifundir o utilizarlos con fines educativos y culturales. Fue así que muchas universidades que tenían sus propios canales de televisión, que tenían sus propias redes internas, estamos hablando de televisión en aquellos años, en los años 90, que apenas Internet aparecía en su formato Internet 1.0, es decir, que imágenes o movimiento era muy difícil por el ancho de banda que se transmitieron. Desde ese momento la TEI empezó a ver que justamente había algunos socios, algunos miembros y sobre todo la evolución del audiovisual, que ya veía con ciertos ojos como un futuro de desarrollo el uso de Internet como medio de comunicación y medio de difusión audiovisual. Es verdad que las redes de telecomunicaciones, insisto, no tenían la capacidad para hacerlo, pero ya ATEI empezó a ver, no que el satélite muriera, porque siempre, y perdón que sea un concepto personal, yo siempre he creído que los medios se complementan, nunca se oponen entre sí. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que igual que las universidades socias de ATEI o algún ministerio de educación había encontrado una solución de uso de la televisión con la videoconferencia, por ejemplo, la videoconferencia telefónica en aquellos tiempos, la famosa videoconferencia ICDN, igual que se habían encontrado esos complementos, nosotros pensábamos que también Internet se iba a complementar con televisión.